Clase número 21. Hoy voy a contar cómo conocí a Anubis o cómo entró él en mi campo de conciencia por primera vez en sueños. Esto viene a continuar el relato, recapitulación resumida que estoy haciendo acerca de cómo fui entrando en contacto con lo que finalmente con el tiempo llamaría mis guías. Aunque en el momento de estos sueños, porque todo se trata de sueños tenidos por la noche, bueno, pues en el momento de estos sueños yo ni pensaba en el concepto guías, ni tenía tal idea en la cabeza y tardaría tiempo en, digamos, en empezar a entender lo que estaba sucediendo. Así que, bueno, voy a continuar, pero también, bueno, aclaro, antes de seguir, que a pesar de que parece que vayan por un lado las clases y por otro lado los otros vídeos que estoy haciendo, en realidad yo voy siguiendo el pulso de la energía y todo tiene más o menos como un hilo coherente. Es decir, esto es un poco como avanzar por la selva. Yo tengo como una meta, ¿vale? Quiero llegar a contar toda una serie de cosas que me va a llevar mucho tiempo contar. Esto va para largo, no he llegado todavía a, digamos, a poder expresar todo lo que se tiene que decir aquí, ni mucho menos. Estoy como en los principios, por así decirlo, todavía, presentando temas, abriendo temas, pero yo cada día siento la energía, siento cómo debo avanzar, y es como avanzar por la selva, como he dicho, no es lineal. El curso de mi discurso pues va haciendo curvas, como los ríos en la selva o como cuando uno tiene que avanzar y se encuentra con diferentes elementos y diferentes, digamos, densidades de energía, y a veces pues sigues el curso más fluido, no vas a lo bruto. Es decir, yo no estoy siguiendo la manera de avanzar del que lleva, pues qué sé yo, una máquina pisonadora y se lleva todo por delante porque tiene una meta fija y quiere ir en línea recta y ya está. Porque esa no es la manera de avanzar que yo he aprendido, ni es mi manera de aprender, ni es la manera que tengo de mostrar precisamente cómo es un camino espiritual de unión con la naturaleza. Pues si te unes a la naturaleza no puedes ir como una pisonadora por ahí llevándoselo todo por delante. O sea, para poder reflejar de manera adecuada cómo ha sido mínimamente, o sea, dar simplemente un atisbo mínimo de cómo ha sido mi trayecto de 21 años de aprendizaje de mano de fuerzas y energías sagradas muy unidos, muy vinculados a la naturaleza, bueno, pues entonces tengo que ir haciendo así, según lo que demanda la energía, según lo que me voy encontrando, según lo que me va llegando, pero también según lo que demandan los temas, por así decirlo. Porque a veces relato una cosa y, por ejemplo, pues claro, llego al tema de los apocalipsis, entonces tengo que dedicar un espacio a los apocalipsis. Los apocalipsis, a su vez, me traen temas de historias de almas que vivieron una situación dramática inesperada. Entonces tengo que hablar de las catástrofes inesperadas. Las catástrofes inesperadas me traen el tema de los seres hambrientos. Entonces tengo que hablar de los seres hambrientos, que a su vez me traen el tema de la traición. Entonces tengo que hablar de la traición. ¿Me explico? La naturaleza es así. O sea, yo no es que quiera marear a la gente, no es que no pueda hacer las cosas de otra manera, porque en la escuela me enseñaron a actuar de otra manera. O sea, en la escuela, tú vas a la escuela y sigues un programa normal, entre comillas, y pum, 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 vas por unos objetivos y no te desvías de allí. Pero yo llevo 21 años desdomesticando mi mente para ser más como la naturaleza, entonces esto no es una escuelita en el sentido del sistema escolar occidental en el que todos hemos aprendido. Esto tiene que ver con la naturaleza, aunque en el dibujito, en el icono que yo haya puesto, pues así como para hacer un poco de sentido del humor, me haya puesto en plan maestrilla. Pero sí, bueno, ya saldrán cosas de la pizarrita, dibujitos y esquemitas, a su debido tiempo llegarán.
pero no es la estructura lineal y cuadrada normal. Todo esto es bastante más orgánico y vivo de lo que la gente cree. También voy a añadir, voy a decir que cuando haya hablado de mi encuentro con Anubis, voy a dedicar más tiempo, voy a dedicar algo de tiempo a explicar mejor qué es lo que entiendo por entidades, que aunque ya he hablado de ello, hace falta añadir más cosas, hace falta explicarlo mejor y voy a ahondar más en lo que dije en el último vídeo, el de ayer, que se titula Los espejos de la muerte. Y claro, quedó un vídeo así relativamente corto para lo que yo hago, pero es que estuve quitando mucha cosa, lo estuve cortando para que no durara 1 hora y media. Y bueno, para hacerlo más ligero a mis seguidores, pero tengo que hablar más de cosas que dije ahí solo de pasada, ¿no? O sea, de pues por qué mis guías no quieren que en mi casa, por ejemplo, haya altares, o porque considero que es peligroso llamar a entidades. Bueno, todo esto lo quiero mencionar. En fin, que todo esto que no quedará así. O sea, yo hablaré más de todo para que se pueda entender mejor qué clase de camino estoy andando. Y también vuelvo a decir, esto ya lo he dicho en otros vídeos, pero lo repito aquí, que yo solo estoy contando mi camino, estoy hablando de cómo ha sido mi experiencia. No pretendo que todo el mundo ande mi camino, al revés. O sea, el mensaje de la naturaleza es cada cual tiene su camino, cada alma tiene que aprender qué clase de alma es, qué clase de ser es y cuál es su mejor camino, cuál es el camino que Dios desea para esa alma. Y esto es un poco como en el mundo de la naturaleza, efectivamente, las especies animales y vegetales, cada una tiene su norma, cada una tiene su ley. La ley no es la misma para el león que para el cordero, y ni es la misma para el corderito que para el oso polar. ¿Me explico? Hay toda una serie de cuestiones relativas a las almas que se parecen a estas cosas. No quiere decir que seamos tan diferentes los unos de los otros, o sea, compartimos una humanidad de fondo, pero los caminos, los trayectos, el contexto en el que cada uno está, las necesidades de cada momento, el origen de cada alma, el historial previo, en fin, hay un sinnúmero de cosas que hacen que seamos diferentes en este preciso momento de la historia y de nuestra etapa vital, y que no se pueden hacer recetas universales que sirvan a todo el mundo. Más bien la humanidad tiende a agruparse de manera natural en colectivos, en grupos de afines, en grupos que resuenan todos o tienen más o menos todos unas necesidades similares, unas creencias similares, una manera similar de entender las cosas, y es lo natural. Es lo natural. No tiene nada de malo el tema de los grupos y de los colectivos. Lo que pasa es que a veces, también hay almas más raras en su contexto que eventualmente pueden atravesar muchas situaciones sin tener un grupo al lado, como sería mi caso, pero no quiere decir que sean almas únicas, sino que, digamos, su grupo está disperso por la faz de la Tierra y, yo me he peleado mucho con esta cuestión. Hoy estoy ya como asumiendo o aceptando que así tiene que ser, porque pertenecemos a almas cuya misión, digamos, del alma, por así decirlo, es formar parte de una red que tiene que estar dispersa. Somos nodos de una red que está por todo el planeta y ya está. No podemos estar todos concentrados en un sitio porque no. Y ya está. Entonces, así es la vida. Y ahora paso al sueño que tuve con Anubis. Y esto es adentrarse en el misterio de los misterios. Es de las cosas más misteriosas que he vivido en toda mi vida. Así que vamos a ver cómo lo cuento. Pues esto sucedió en el año 2003 y es decir que fue años después de haber soñado con Miguel, el sueño que está explicado en la clase número 18,
Y tiempo después también de haber soñado con estas ancianas milenarias que vivían en una especie de paraíso subterráneo, cuevas llenas de luz, amor, flores, bueno, todo eso quedaba atrás, yo lo tenía archivado. No sabía qué hacer ni con el sueño de Miguel ni con el sueño de las hadas. El sueño de Miguel me cambió en el sentido de que me hizo como más consciente de la necesidad de rezar y me hizo rezar más, pero ni siquiera estaba ligando ese sueño, el sueño de Miguel, con el famoso sueño de la adolescencia que he contado muchos vídeos, muchas clases atrás, que el sueño que tuve a los 14 años en el que se me decía que yo tenía que ayudar a las almas, que tenía que ayudar a los muertos, que tenía que llevar paz a lugares, dando paz a los espíritus sin paz. Parece bastante obvio, o sea, viendo la recapitulación que hago ahora, que el sueño de Miguel estaba ligado con ese, porque me estaba él hablando, o sea, me estaba mostrando la necesidad de los muertos en situación traumática, y me estaba diciendo, ¿vas a ayudar? ¿Tú vas a ayudar o qué? O sea, estás despistada, tienes que ayudar. Bueno, parece, pues eso, bastante obvio que eso tiene que ver con lo que yo soñé a los 14 años, que era un llamado para comprometer mi alma en el servicio a Dios, ayudando a los espíritus. Pero pues yo no sabía ligar las dos cosas, porque además para esas fechas yo ya casi ni me acordaba del sueño de la adolescencia. Como ya expliqué en alguna de las clases, aquello lo había apuntado en un diario, y después de tanto tiempo y de haber intentado durante 2 etapas de mi vida realizarlo y no ser capaz de acertar con nada, pues lo tenía archivado y lo había casi olvidado. Así que nada, nos presentamos en una noche en la que yo me encuentro con un grupo de gente desconocida caminando por una costa que estaba junto al mar Mediterráneo. Ese era el único dato que yo sentía en el sueño, dato geográfico, mar Mediterráneo, costa rocosa, hay acantilados, no es una costa de playas de arena, sino acantilados, y caminamos por un senderito, y hay una gruta de apariencia salvaje, un lugar estrecho entre cosas escarpadas o cosas, bueno, es el recuerdo que tengo. Después de tantos años, igual no me acuerdo bien, pero bueno, lo que sé seguro es que la gruta no estaba señalada por nada. No había ni grabados, ni columnas, ni carteles, nada que indicara que aquello en realidad no era una simple gruta. Así que bueno, nos metíamos allí porque estábamos, no sé, como haciendo alguna clase de aventura, exploración o misión incluso, porque era una sensación de que íbamos a hacer algo. Nos metemos en esa gruta y cuando estamos dentro todo se pone oscuro, como dirían en España, negro como boca de lobo, y de repente aquello se convierte en una trampa mortal. Trampa mortal porque ya no sabíamos salir, o sea, ya en la negritud total nos desorientamos, y además aquello resultó que estaba poblado de bestias depredadoras, tipo dinosaurio o cosa prehistórica. Era una sensación de aquí hay o dinosaurios o dragones o algo, y empezaron a comerse a la gente. Es decir, a ver, yo no lo estaba viendo, ¿vale? Porque no veía nada, era negritud total, pero se sentía, o sea, era una sensación de animal enorme, masa, masa de reptil enorme, que viene y zasca, y adiós. Y eso se iba comiendo a la gente uno a uno. O sea, iban desapareciendo las personas. Yo sentí esta sensación en sueños de peligro de vida o muerte, de que dices, Dios mío, tienes que hacer algo porque en cuestión de segundos puedes acabar tú en la boca de esas cosas. De bestias carnívoras que depredan y nada más comen. Yo estaba metida en eso, solo que además en oscuridad total. Sin armas, nada, con gente desconocida, en una gruta. Bueno, tenía muy mala pinta. Entonces entré en un estado alterado de conciencia.
o sea, una especie de estado de trance, porque empecé a sentir desde mi interior que la clave para salir indemne de aquello era empezar a sentir las cosas desde dentro, era empezar a sentir la energía, aunque no la viera y aunque no supiera hacer nada más, pero sentir, porque entonces si yo sentía la energía, podía moverme con cuidado, despacio y sintiendo dónde estaban las bestias para no ir hacia su dirección, ¿me explico? Entonces sucedió algo que no me había sucedido nunca, en sueños, ni en la vida despierta, y que de hecho no lo he sabido reproducir, no es que sea una cosa que yo la tenga muy practicada ni nada, pero entré como en un estado en el que era perfectamente capaz de sentir la energía y la sentía como desde el vientre, o sea, como desde la zona visceral. Y el caso es que yo, si me centraba ahí y trataba de estar como muy centrada en mi interior, en mi sensación interna, pues sí, lograba ir avanzando, me volvía como muy sigilosa, lenta, y como con una intuición física, es que no sé describirla de otra manera, era como intuir, pero no desde el cerebro de la cabeza, sino desde el vientre, y lograba así sortear el peligro, y llegaba finalmente a una sala enorme de la gruta, que esta sí tenía un poco de luz porque tenía una claraboya, o sea, había una abertura arriba en el techo, y allí ya no había monstruos ni nada. Pero a esa sala solo llegábamos 2 personas. Representa que éramos los supervivientes de lo que había, bueno, de la catástrofe, la cosa que había sucedido. Ya no nos hablamos más ni más nada, porque llegamos allí, a esa sala, y representaba que allí teníamos que vivir como una especie de prueba más. Es como si en ese momento yo entendiera que lo de antes había sido una prueba. Habíamos pasado una especie de prueba. Una prueba terrible, todo hay que decirlo, pero bueno, casi como lo de los videojuegos, ¿me explico? O sea, tienes que ser capaz de atravesar algo y luego llegas, siguiente nivel, estás en una sala y aquí se iba a desplegar un desafío nuevo. Y cada uno lo teníamos que resolver en privado, o sea que por eso yo ya no voy a mencionar a la otra persona. Lo que sí quiero decir es que la sala era impresionante. Yo nunca he estado en una cueva igual. Es decir, a ver, ¿cómo la describo? La sala tenía una forma semiesférica. Era como un enorme domo de roca o como una cosa, como si hubieran tallado, golpeado la roca para hacerla circular, como una pelota vaciada dentro de una gruta de piedra. Me explico, pero no era que la roca estuviera bien tallada y lisa, lisa y pulida, no, era todo tosco, pero se notaba claramente que se había trabajado. ¿Por qué? Pues porque la forma redonda no es normal. Y además, el agujero que había arriba, la claraboya del techo, también parecía que hubiera podido ser abierto. O por lo menos, si era natural, si el agujero, el orificio arriba era natural, pues no sé, pero qué casualidad, porque estaba justo en el centro de la esfera o semiesfera que era la gruta por dentro, ¿me explico? O sea, era una cosa muy particular. Y era enorme, o sea, no es una gruta que digamos, bueno, mide 2 metros el techo. No, yo qué sé cuántos metros medía aquello. Era de estos sitios monumentales que tú ves la figura humanita pequeñita ahí y luego metros y metros para arriba hasta la claraboya aquella por la que se filtraba un poco de luz diurna, porque era de día. Entonces, bueno, pues en aquella mega sala redonda, que no tenía tampoco ni adornos, ni estatuas, ni pinturas, ni grabados, o sea, no había nada que delatara quién construyó aquello, con qué intención, ni para qué, nada. Entonces, bueno, esto era un lugar, pues eso, completamente desnudo, austero, la roca gris, vamos, una cosa sobria. Ahora, también era impresionante, o sea, tú estabas allí y te dabas cuenta de que aquello era algo, era un espacio especial.
Y bueno, las instrucciones para el siguiente nivel de desafío, por así decirlo, me llegaban telepáticamente en mi interior, en mi cabeza, veía perfectamente o sentía lo que había que hacer. Teníamos que construir una escalera que subiera hasta cierta altura de esa gruta y teníamos luego que subir nosotros por la escalera, alargar la mano hacia el aire vacío y allí era como, allí vais a encontrar una corona. No se veía ninguna corona por ningún sitio, ¿eh? O sea, tú mirabas al techo y a la altura, no había nada por ninguna parte, pero tú tenías que hacer una escalera, no se sabe cómo, subir hasta media altura o más o menos, alargar una mano hacia el vacío, agarrar una corona que quién sabe dónde estaba y ponértela sobre la cabeza. Y entonces ibas a descubrir qué fuerza sagrada iba a estar contigo o que tenía que venir contigo o algo así, una cosa que te correspondía, por así decirlo, porque lo que tú encontraras al alargar la mano era lo tuyo. Algo así como encontrarte lo que hoy dirían en algunas religiones de tipo nativo, precisamente los afrodescendientes tal vez lo dirían, o en otras culturas te dirían encontrarte con tu Dios personal. Pero no me gusta demasiado usar la palabra Dios, porque claro, la palabra Dios en la cultura occidental se refiere a Dios, o sea, Dios lo uno, el infinito, y hombre, pues no era lo mismo, ¿no? Más bien lo prefiero decir o traducir hoy como decir, bueno, una fuerza sagrada, una entidad sagrada, algo de la consciencia que viene de Dios, pero digamos en pequeño y en forma pues más particular, de una forma particular para, pues yo qué sé, estar contigo y acompañarte y estas cosas, ¿no? Inspirarte, bueno. Y bueno, pues yo esto me parecía súper exótico, porque jamás en mi vida tampoco no me había planteado nada, ni de dioses, ni de coronas, ni de... Bueno, pero estaba contenta por haber superado el anterior desafío. Y estaba contenta por darme cuenta de que todo aquello era un tema de pruebas. Y pues a mí me han gustado siempre estas cosas. En sueños, pues siempre he sido aventurera. Entonces yo así, pues así nomás... pensaba, a ver cómo hago, y bueno, se me ocurría, también de nuevo entraba en un estado de conciencia diferente al de la vida normal, porque yo en la vida normal, digamos diurna, estas cosas tampoco se me pasan por la cabeza, pero descubría o sabía que podía sacar energía desde mis manos, desde mis dedos, y empezaba a sacar haces de luz que se solidificaban en el aire y eran como varillas de luz, por así decirlo, como rayas de luz, ¿no? Rayos de luz que se solidificaban. Y entonces empezaba a ensamblar diferentes rayos de luz y creaba una bonita, pero muy complicada escalera de caracol, además. O sea, todo así en espiral. O sea, esto de que hablo en espiral, ¿no? Y de que la naturaleza en espiral, bueno, pues... Hasta la escalera que hice era una cosa súper barroca y en espiral, toda hecha como de líneas de luz ensambladas, que vamos, parecía una cosa de esto que haces con palillos, ¿no? ¿Sabéis estas esculturas hechas con palillos? O con ramas o con cañas de bambú y no sé qué, solo que era de rayos de luz. Y todo pues así, caracoleando para arriba. Entonces yo, bueno, pues aquello sí, se sostenía, entonces bien, se había solidificado la luz y yo empezaba a subir por la escalerita toda feliz. Llegaba pues hasta, no sé decir, 2, 3 metros más, no sé, subía bastante aquello. Pero no llegaba al techo, ¿de acuerdo? Era pues eso, a media altura. Entonces, bueno, cuando llegaba unos metros por arriba, se acababa la escalera, entonces, bueno... Siguiente fase de la prueba, alargar la mano hacia el vacío y supuestamente tenía que encontrar una corona. Esto ya era todo un acto de fe porque realmente no se veía nada. Bueno, pero yo hice caso de las instrucciones y zas, alargaba una mano hacia el vacío y oye pues que encontraba una especie de aro metálico. O bueno, no lo sé porque no lo vi. Esto ya fue sorprendente. Es decir, no se veía nada, pero se notaba perfectamente el tacto de algo, un aro, que tampoco era una corona. O sea, es decir, a ver, tú dices en Occidente, tienes que encontrar una corona.
¿Y la gente qué piensa? ¿Qué piensa? Pues la típica coronita de oro con los piquitos para arriba, adornada con piedras preciosas, la corona de cuento, la corona de los reyes, de las reinas, las diademas estas con... ¿eh? Nada que ver. Una vez más, mi camino, el camino de la austeridad total. Aquello era solo un aro. O sea, un círculo, pues como, ¿sabéis en las pinturas antiguas de santos que les ponen una aureola? Un círculo, aquellas estatuas antiguas que ponían un círculo así flotando sobre la cabeza, pues algo así. O sea, algo así, un círculo que además me daba una sensación, digo, es que se nota como metálico. Bueno, no sabría definir, claro, como no lo veía, pues no sabía qué es lo que era aquello. Solo sé que era sólido, denso. O sea, era una cosa densa y fino, o sea, no era una cosa muy gruesa tampoco, ni nada. Bueno, en fin, yo lo agarraba y entonces digo, bueno, pues haz lo que te han dicho las instrucciones, a ver qué pasa. A ver con qué fuerza sagrada o con qué aspecto de la divinidad me voy a encontrar. Yo me ponía aquello en la cabeza y automáticamente es que, bueno, se desencadenó, bueno, todavía al día de hoy me cuesta describirlo. Fue como una catarata de energía que llegó hasta mí desde abajo, o sea, desde el interior de la Tierra, subiendo por la escalera y ras, me atravesó por ahí. O sea, bueno, algo pasó que tenía que ver, en ese instante lo supe porque me llegó el nombre a la cabeza, Anubis. Y yo me quedé así toda desconcertada porque me sucedieron varias cosas a la vez. Me pasó como en el sueño de Miguel. Cuando yo me encontré con Miguel y empecé a sentir y a ver varias cosas a la vez y o sea, hay un montón de energía y de información que te llega de manera simultánea y que, bueno, que luego te cuesta mucho saber qué llegó antes, qué llegó después. Está todo así como solapado, en planos simultáneos, ¿vale? Entonces, por un lado, yo oí en mi interior, o sea, supe en mi interior que eso se correspondía con un nombre o que se me daba un nombre para orientarme de algún modo y que supiera más o menos por dónde iban los tiros, el nombre de Anubis, y había una parte mía que automáticamente sintió un chasco monumental. Yo, ¿qué? ¿Anubis? ¡Ay, tiene que ser un error! ¿Anubis? ¿Pero Anubis no era lo de los muertos, esa cosa negra? No, ¡oh, qué chasco haber hecho todo esto para que me toque la corona de Anubis! ¡Oh, quiero repetir! Como cuando has hecho, pues eso, un videojuego, no sé qué, y eso que yo no juego a videojuegos, ¿vale? Pero algo así, y dices, no, tiene que haber un error. Quiero... ¿Puedo sacar otra vez la ficha? O sea, esto no me corresponde. No me gusta. Yo no quería tener nada que ver con Anubis, ¿vale? Pero... simultáneamente a esto, toda esa energía que había llegado como atravesando el interior de la Tierra, subiendo por la escalera, que luego me había atravesado, que estaba subiendo más y más, me había, por así decirlo, inundado y de repente yo misma había entrado como en un trance en el que yo me había convertido en una especie de cosa gigantesca. O sea, empecé a crecer, a subir... y me encontré topando con el techo de la gruta, al lado allí de la claraboya. O sea, era como... ¿sabéis aquello de Alicia en el País de las Maravillas cuando crece y crece? Y que crece y crece y que se hace gigante. Pues algo parecido. Pero además con una euforia total. O sea, mi vitalidad estaba, vamos, saliéndose. O sea, era una cosa que digo, ya no puedo crecer más, que voy a romper el techo de la cueva. Y me sentía además, pero bueno, llena de poder y de felicidad. O sea, sentía una alegría salvaje. Salvaje de decir, no sé, era una cosa que yo jamás había experimentado, la verdad. Y miraba hacia abajo y me acordaba de los monstruos, aquellos devoradores, y me daba hasta la risa, porque eran como mosquitos, vamos, en mi mente pensar en ellos de, devoradores a mí. Mosquitos, o sea, mosquitos quiero decir, que en el estado, digamos, de embriaguez mística, porque eso es lo que tenía, un estado de embriaguez total, un colocón, lo que dirían hoy. En España dirían, tenía un megacolocón causado por la energía que me traía Anubis.
Pues en ese estado todos los monstruos, las historias esas, bueno, me parecían la oscuridad, nada, no me daba el menor miedo, era como, ¡puf! Te estaba en otro nivel. Literalmente, creo que lo que me pasó es que Anubis llegó a mí, me dio como un chapuzón y me llevó un poquito hacia su nivel de conciencia. Y que claro, es que Anubis está muy trascendido de todo. Y es que claro que yo estaba creciendo y subiendo hasta el techo, porque claro, yo esto lo aprendería solo con los años, pero Anubis te lleva a la estratosfera y más allá. La gente que piensa que es que Anubis solo está en el inframundo no saben nada. Anubis, pero si Anubis es un cósmico. O sea, vamos, que si no llega a ver techo de la cueva, me voy hacia vete a saber qué galaxia. Estirada como un chicle. O sea, quiero decir, es eso. Anubis es una cosa tremenda, que lo que le caracteriza es el pulsar. Pulsa y fluye. O sea, no está quieto exactamente. Y bueno, y si tiene que pegarle un empujón a un alma para que arranque un camino, o sea, para que empiece a moverse, para que se desatasque, bueno, el empujón que te puede pegar, que te puede llevar, vamos, te propulsa hasta, en fin, en este caso hasta el techo de la cueva, no se podía más, y ya era suficiente, pero yo estaba, vamos, como una niña que se hubiera tomado, qué sé yo, me quedé ahí. La escalera también había crecido. Yo lo que hice fue sentarme en la última rayita de la escalera, me quedé allí en la línea aquella de luz y balanceaba los pies sobre el aire, o sea, sentada en la escalera, y claro, estaba a una altura inmensa. O sea, pero no me daba miedo ninguno ni nada. Y sentía pues toda una energía, inmensa vitalidad, que me recorría el cuerpo entero y mucha alegría. O sea, era una sensación, una alegría increíble, pero alegría de la buena, además, no era una alegría de la alegría del loco, ¿vale? Que sí que estaba yo estaba un poco embriagada, pero no tenía ninguna connotación ni malvada, ni sarcástica, no. Era una alegría de vivir, era una cosa muy intensa. Y entonces, bueno, yo lo que pasaba es que no sabía lo que me estaba pasando, o sea, no entendía. Mi mente estaba completamente incapaz para entender cómo conjugaba Anubis lo que acababa de hacer, que era ponerme aquella corona, o sea, y eso que me estaba pasando, o sea, no entendía. Digo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo conjugar estas dos realidades? Porque claro, en mis prejuicios, en mi preconcepto, Anubis pues era una cosa que tenía que ver con los muertos y por lo tanto mortecina, gris, negra, que andaría por ahí arrastrándose en sitios oscuros. Hombre, sí, había atravesado una buena oscuridad para llegar hasta allí y estaba en una cueva, pero vamos, yo ahora mismo estaba como, vamos, en el éxtasis total. De hecho, no me sentía en la oscuridad. De hecho, bueno, la propia escalera que había tenido que construir para conectar con Anubis era de luz. Así que aquello tampoco cuadraba con las imágenes de pues, Anubis como, bueno, como lo que se dice mucho, ¿no? En la cultura cristiana, ¿no? Yo he leído muchas veces que Anubis es un demonio de la muerte, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, yo qué sé. Yo no tenía tanta cultura en aquel momento, pero no te esperas algo tan lleno de vida, tan lleno de alegría. Entonces, bueno, en ese instante lo que vi fue que entraba una señora misteriosa, desconocida, entrando en la sala de la cueva. Y yo supe que esa señora era alguien que conocía perfectamente lo que sucedía en ese lugar. Entendí entonces que ese lugar era un espacio como de iniciación o de un templo, una especie de templo sin nombre, destinado a eso, a que la gente que fuera allí pues viviera X situación, cada uno con su faceta divina, la que fuera, que le tuviera que saludar, visitar o dar un toque para enderezarla o para despertarla o lo que fuera. Y ella era como una guardiana, una dueña del lugar, o sea, como una encargada de ese sitio. Y me miraba desde abajo y decía, uy, esta, mírala, qué colocón tiene.
porque yo estaba como las niñas, como ya he dicho, allí sentadita balanceando los pies. Me sentía totalmente como cuando era niña y cuando estás jugando en un columpio, en el parque infantil, y estás allí completamente sumergida en tu alegría, en tu juego. No sé, yo estaba igual. Entonces ella empezó a subir por la escalera, por mi escalera, y llegó hasta mí, porque tenía pues toda la intención de atenderme de algún modo y darme algún consejo, porque veía como, hoy entiendo que es que ella veía de, vale, ha funcionado, con esta persona por lo menos ha funcionado y ahora pues la tengo que revisar para ver que todo está bien y le tengo que dar un poco de consejo, porque si no, no vas a ver qué más, o sea, no vas a ver cómo llevar adelante la vida, porque, bueno, ¿por qué? Pues que llegaba a mí y me palpaba el cuerpo como para asegurarse de que todo estuviera en su sitio, que la energía estuviera bien y tal. Y entonces me decía, mira, esto que te ha pasado, vale, tú no lo puedes todavía entender, te van a empezar a pasar cosas más raras en el futuro, vas a ver que todo se pone un poco raro, no te preocupes, es normal. Es normal, tiene que ver con la energía sagrada que está llegando a ti. O sea, esto es una cosa que va a producir cambios en tu vida. Entonces, bueno, es lo normal. O sea, es lo normal y es lo que tiene que ser. Tienes que tener paciencia, me decía, porque se va a tardar un tiempo y tienes que saber que no te pasa nada malo, no es nada malo. Y bueno, solo ten paciencia y tómate las cosas con calma. Y bueno, pues así fue la cosa y yo me desperté ahí y me desperté todavía sintiendo esa alegría salvaje, alegría de vivir. Y no solo eso, tenía una cantidad tal de esperanza que bueno, que ya no se me quitó. Y esto era muy importante porque yo en aquel año no estaba nada bien. Vale que venía teniendo sueños de cambio, sueños con indígenas, sueños con ángeles, sueños de esto, bueno, todo lo que he ido contando. Pero yo me estaba tratando de esforzar mucho en cambiar mi vida diurna para armonizarla con la clase de sueños que tenía y porque ya no me gustaba nada todo lo que había estudiado y tal. Había abandonado completamente el tema del diseño de moda. Me había puesto a estudiar cosas muy diferentes, herboristería, dietética, no sé qué. Trataba de abrirme camino en otros ambientes, trataba de encontrar un trabajo diferente, algo diferente y no me salía nada bien. Me sentía atrapada en una serie de espirales y de cosas. Y estaba enferma la mayor parte del tiempo. Cuando no eran migrañas, eran vértigos. Cuando no infecciones, bueno, siempre estaba enferma o con malestares. Me tomaba pastillas para antiinflamatorios, no sé qué, antibióticos. Bueno, era un puto desastre, como dirían en España, perdón por la palabrota. O sea, mi vida yo la sentía un desastre y no sabía ya cómo hacer para mejorar las cosas. O sea, estaba como lo que diríamos en un callejón sin salida, o por lo menos yo lo percibía así. Había agotado todas mis ideas, todo lo que mi yo racional, mi parte diurna podía intentar hacer, ya lo había hecho. Todo no me había salido, nada me salía. Entonces, pues estaba un poco sin ideas. Entonces, ese sueño, no sé, tuvo la virtud de darme esperanza. O sea, toda esa energía de Anubis que llegó a mí y que no solamente impactó en mi ser, es como que me atravesó, como algo como una onda que te atraviesa, que bueno, que yo luego pues lo he aprendido, o sea, porque el propio Anubis me ha dicho que es también como una onda, entonces te puede atravesar. Anubis es como los rayos X también. O sea, la cualidad de Anubis es que puede atravesar la materia, puede atravesar la roca, puede atravesar un cuerpo, en fin, es así, es los rayos X, o sea, atraviesa los interiores. Entonces, eso había barrido con cosas y me había dejado esperanza, como que me había dejado sembrada esperanza. Es que de hecho tenía una sensación, digo, es como si me hubieran sembrado algo dentro, vivo. O sea, era una sensación, digo, es como si me hubieran dejado vida. O sea, vida era una sensación de energía que aleteaba en mi interior como... Bueno, no quiero poner una comparación tan extrema que pueda resultar exagerada e incluso pues inadecuada, pero era como tener al Espíritu Santo dentro.
O sea, era como el aleteo, la sensación de aleteo, como las mariposas, lo que te dicen, mariposas que te van por dentro. Pues como tener un pájaro dentro, pero de felicidad, de alegría, de esperanza. Algo que te dice, no te preocupes, todo saldrá bien, sigue adelante. Algo así. Entonces, mi parte racional se quedó muy pillada, como dicen en España, porque no entendía, o sea, no sabía correlacionar una cosa con otra. Digo, no sé lo que me ha pasado. Claro, entonces me venía muy bien el consejo de la señora que había subido a mi escalera y me había dicho, mira, te vas a notar rara, no te preocupes, no es nada malo, solo ten paciencia, en un tiempo tu vida va a cambiar. Y dije, bueno, pues tendré que hacer caso de lo que me ha dicho la señora y debía referirse a estas cosas raras que estoy sintiendo. De hecho, sentía pues eso, como si mi propia sangre circulara diferente, no sé, como un burbujeo feliz, una cosa de, uy, ¿qué es esto?, ¿no? Y la sensación me duró días. O sea, la sensación física me duró días. Luego se volvió todo más o menos a la normalidad, pero claro, el impacto había sido tan fuerte que, pues, ante las dificultades de mi vida cotidiana, pues yo ya tuve como más paciencia, más serenidad y pude esperar y tener fe, porque la esperanza me ayudó a tener fe en que había un camino diferente, un camino mejor para mí, que sí, que habría una salida, solo tenía que esperar y seguir adelante con fe, seguir viendo los sueños, seguir tomando nota de las cosas, seguir rezando por las noches y seguir adelante porque aquello traería algo, habría algo diferente. Entonces, bueno, esto es importante, lo quiero recalcar porque para mí estas cosas, o sea, cuando una energía sagrada, se llame como se llame, tenga el color que tenga y te la encuentres donde te la encuentres, si te deja la firma de la esperanza, de la alegría de vivir, de la confianza, de la fe, mira, a mí me pueden contar lo que sea, pero eso malo no puede ser. ¿De acuerdo? Y eso fue pues lo que me ayudó a discernir, porque claro, luego yo pues tratando de analizar el sueño, o sea, mi mente racional no podía evitar pensar en lo que me había sucedido, porque había sido muy impactante, me había despertado transformada, como si fuera otra persona casi. O sea, digo que algo ha pasado, y todo ese cambio, pero claro, pensaba, ¿Anubis? Y entonces me salía pues toda la educación católica, que yo no me consideraba católica en ese momento, o sea, pero claro, me salía todo el miedo, digo, ¿y si eres un demonio? ¿Y si lo que me está pasando es que estoy endemoniada, que algo me ha tocado, una energía malvada o algo? Y yo qué sé, y como he sentido ese como un vendaval que me atravesaba, digo, pues yo qué sé, a lo mejor me está engañando algo, yo qué sé, algo se me ha quedado por ahí. Y pensaba, ay Dios mío, porque claro, Anubis es una cosa muy negra, ¿no? Y esto tal... Bueno, tampoco era capaz de acordarme del sueño aquel de los muertos de los 14 años, o sea, el sueño en el que a los 14 años algo de Dios se había puesto a mi derecha para ayudarme a atender a los muertos. No me acordaba, porque si no a lo mejor hubiera ligado que Anubis podía tener que ver también. O sea, estaría ligando las piezas del puzzle, estaría ligando el sueño de los 14 años con la demanda de Miguel de ayudar a la gente en situación de muerte catastrófica y soñar con Anubis, que no puede haber algo más funerario que Anubis. Porque Anubis en las pinturas egipcias además se le representaba dando una manita a veces, al alma del difunto le daba la manita. Es un gesto como muy tierno, ¿no? Muy de acompañar. O sea, es un dios benevolente en el Antiguo Egipto, no es un dios de estos de monstruos de maldad y cosas de esas, que también las tenían. Es un acompañante, también tiene una faceta de juez, pero juez en un sentido de sopesar los actos del alma, de sopesar el corazón. Pero yo, pues claro, me pesaban los miedos y las cosas, ¿no? Todo en lo que había sido educada de niña y tenía miedo. Entonces estuve pensando muy seriamente, digo, a ver, que no sea, que me pase algo, pues tipo, yo qué sé, con una entidad mala, a ver si existen los demonios, a ver qué es lo que me ha pasado. Pero claro, cuando pensaba,
pues lo bien que estaba, o sea, como que mi alma estaba como renaciendo, su esperanza, y que estaba rezando y que digo, pues es que no me pega. Digo, no me pega, no creo que sea un demonio en el sentido cristiano del término, o sea, no creo que sea esa clase de ser, mira, no sé. Además, yo no veía nada. Eso era otra cosa súper misteriosa, que de hecho es otra de las marcas de Anubis, porque yo he hecho luego pues vídeos y dibujitos y tal de Anubis en estos últimos años, y bueno, vale, sí, lo pongo ahí con las orejas y tal, como si fuera un perro, pero lo hago solo para que la gente pueda reconocer el icono. En realidad yo nunca lo he visto así. O sea, es que yo no puedo dibujar a Anubis porque es indibujable. Anubis, bueno, sí, pues a veces cuando lo he dibujado en forma de una masa de energía negra sin forma. No tiene forma, pero la mayor parte de las veces que he soñado con él o que lo he sentido es que no lo he visto porque es transparente, como en este sueño. O sea, en este sueño en el que yo entré en contacto con su energía a lo grande, en modo encuentro, presentación rotunda, yo no vi nada. O sea, la cueva estaba desnuda. No había imágenes de Anubis por ningún lado, ni de ningún dios, ni de nada. La energía de Anubis se sintió, vamos, un vendaval de vida, de alegría, de esperanza, de poder, etc. Vitalidad, la niña crece, de repente, ¡boom! Vale, pero ¿qué? Pues yo no vi nada, ni blanco, ni negro, ni de ningún color, no vi nada. De hecho, es que tampoco vi la corona. Y aquello de tener que subirse a una escalera y quedarse a medio sitio, así en medio de la nada, en el vacío, bueno, yo con los años he entendido, digo, no, es que todo esto forma parte de lo que es Anubis. Anubis es el gran transparente, es el gran invisible, es la gran fuerza que está en el vacío, que atraviesa los vacíos. Por eso es un gran acompañante de tránsitos, de desbloqueamiento de caminos, porque es capaz de pasar por donde otros no pasan. O sea, Anubis es realmente el que es capaz de ir por todas partes, se mueve por todas partes, por el interior de las piedras y por el vacío cósmico. Pero Anubis tiene mucho que ver también con momentos en los que se impone un salto de fe, un salto al vacío. Por eso la mujer del sueño, la última, la señora aquella que me venía a ver, me decía, tienes que confiar, tienes que esperar, dentro de un tiempo. Había también un salto de fe para mí una vez despierta. O sea, todo el sueño en realidad fue un desafío tras otro. Tuve que aprender a creer en mis sensaciones, a entrar en una fe interior, en mi propia capacidad para resolver el primer desafío. Y así preservé mi integridad y evité ser devorada por los seres hambrientos. Luego tuve que tener fe en mis capacidades desconocidas, una vez más, para construir la escalera. Tuve que tener fe y subir por esa escalera hacia la nada, porque la escalera se quedaba ahí en el aire. O sea, no llegaba a ningún sitio. Yo subí la escalera por fe. Tuve que tener fe y alargar la mano hacia el vacío y buscar una corona inexistente, aparentemente, porque no se veía. Alargo la mano y la encuentro. Y luego, pues ponérmela. Bueno, pues todo lo de Anubis viene a ser algo parecido. Así que, bueno, no me parece que sea una cosa malvada, o por lo menos no la entidad o energía sagrada que a mí me llegó de esta manera y que yo he identificado con ese nombre durante mucho tiempo, aunque después, ya años más tarde, he sabido que en realidad solo es un nombre con el que se le conoció en la civilización egipcia, pero que en realidad Anubis pues está por todo el planeta, por todo el cosmos, y se le ha conocido de muchas maneras diferentes, bajo aspectos diferentes, porque claro, si es el gran transparente que se mueve en los vacíos, o es negro, o sea, también le puedes ver negro, a veces tiene un deje de azul marino oscuro, a veces con partículas de energía dorada, chispas de luz dorada, lo he visto a veces, pero como que las esconde por dentro. Bueno, hay toda una serie de cosas, pero básicamente el exterior, o su mayor parte de cosa, cuando se ve de un color, se ve negro. Bueno, pues eso puede
haberse visto en muchas partes del planeta y muchos colectivos humanos pues lo habrán traducido a su manera y habrán tenido experiencias diversas con eso. Así que eso es más o menos el Anubis para mí, tal y como fue, digamos, la presentación. Entonces tengo que terminar ya este vídeo, pero antes de terminarlo, porque bueno, todo esto traerá comentarios, tengo que hacer comentarios, explicaciones, ¿vale? Para que todo quede como más claro. Pero antes de terminar voy a decir, fijaos qué diferente es este sueño y este encuentro de el sueño con Miguel y el sueño con este paraíso subterráneo, con estas hadas ancianas, milenarias, las cuevas llenas de luz, no sé qué. Bueno, los otros dos sueños están marcados por luz. Son dos sueños apocalípticos, tanto el sueño de Miguel como el sueño de las ancianas del paraíso subterráneo. En los dos sueños yo sentía que algo terrible iba a suceder y bueno, me encuentro pues con Miguel como ser de luz ayudando a gente y en el otro pues unas entidades particulares que me ofrecen ayuda a mí. Y me dan un regalo de un librito sobre las flores pequeñas y me dan un consejo para tener más contacto con la tierra, llevar un calzado mejor, botas en vez de zapatos de tacón, etc. Me ponen en contacto con la tierra. Y son sueños en los que veo claramente una figura humana o figuras humanas, aunque no sean humanas, porque ni Miguel ni esas ancianas eran humanas, pero veo unas figuras, las veo, las puedo describir. Veo su expresión, la expresión de su rostro. En cambio, el sueño de Anubis ya no tiene nada que ver con todo esto. Por eso digo que es el misterio misterioso. ¿Por qué? Pues bueno, en Anubis, en el sueño este, no es que haya un apocalipsis que me persiga, es que yo me meto en un apocalipsis, o sea, es decir, me meto en una cueva con otra gente y nos metemos en líos, porque la cueva está plagada, ¿vale? Esto es todo un tema que tiene su significado, yo he entendido, ¿no? Que fue como una especie de ordalía vivida en sueños, una prueba psíquica y espiritual, ¿vale? Que tenía que ver pues con los seres hambrientos y con más cosas que, bueno, que ya hablaré sobre ello, ¿vale? Pero quiero decir que no íbamos huyendo de un apocalipsis exterior. El apocalipsis estaba en el interior, en este caso. Yo logro superar eso a través de, pues eso, de mi fe, de mi confianza interior. Y entonces pues tengo un encuentro con una entidad que no se ve de ninguna manera, una entidad que al día de hoy no puedo describir de manera humana, no puedo decir, mira, este señor es Anubis, o este aspecto tiene. ¿Me explico? Anubis es indescriptible, o sea, él mismo no se desvela. ¿Me explico? O sea, tener a Anubis como guía significa que tienes que aceptar el misterio en tu vida. El misterio en una dosis muy elevada. Porque si no, pues no puedes. O sea, es decir, no... O por lo menos así ha sido en mi vida. O sea, te lleva a situaciones de tránsito en las que te tienes que fiar, tienes que avanzar por fe. Y bueno, sobre esto ya hablaré, sobre la relación entre tránsito y fe, pero forma parte de las enseñanzas de Anubis que ya se me presentaron en el sueño de presentación. Y es que he entendido, pues con los años, ¿no?, que los sueños de presentación de las energías o fuerzas sagradas que guían a una persona tienen que ver precisamente con mostrar, digamos, a grandes rasgos, la tónica de estas entidades, la tónica de estas energías, y, o sea, hacen que el alma se encuentre con sus principales características, por así decirlo, con las características de estas fuerzas sagradas, y se vea en la tesitura de confrontarlas y de responder de algún modo a ese desafío. Mi sueño con Miguel también fue una confrontación, porque Miguel estaba muy severo, me dice, ¿para qué me has llamado? O sea, hubo una confrontación y yo tuve ahí que
reposicionarme, tuve que darme cuenta de una serie de cosas de mi ser y me reposicioné a raíz de ese sueño. Y el sueño con las ancianas también hubo una confrontación, porque de entrada hay unas niñas que se burlan de mis zapatos, yo las confronto, les digo, ¿me ayudáis? Entonces ellas me ayudan, pero también, o sea, es toda una confrontación. Me cambian el calzado de los pies, que esto es muy simbólico y tiene un gran sentido espiritual. Y yo salgo también reposicionada, cambiada. Y ahora pues en el sueño lo mismo, o sea, yo soy confrontada, yo tengo que confrontar también. Y a raíz de esto pues estoy atravesando, o sea, me veo en el sueño y al despertar teniendo que atravesar una encrucijada en la que tengo que decidir si me fío o no me fío, si tengo confianza, fe y esperanza o no. Y tengo que tomar pues una serie de deliberaciones, decisiones internas en base a decir, bueno, ¿me fío o no me fío? ¿Descarto esto? ¿No lo descarto? Bueno, en fin. Entonces, el encuentro con las fuerzas sagradas y con los guías siempre es igual. Eso es lo que he aprendido, porque si son guías, o sea, si van a ser tus guías, si van a ser fuerzas o entidades que te van a acompañar o a inspirar, si vienen de Dios, todos tienen que contar con tu libertad, con tu libre albedrío. No se pueden imponer. O sea, puede que el encuentro sea inesperado, rotundo y que te parezca, bueno, algo que no has querido, involuntario. En mi caso, todo se vivió de manera involuntaria, es decir, no eran cosas que yo estuviera buscando adrede. Incluso en el sueño de Anubis yo no me esperaba para nada, estaba como en una aventura, no sabía lo que me iba a encontrar. Pero a pesar de todo, siempre se cuenta con tu libertad, o sea, la entidad, la energía sagrada, o si queréis llamarlo así, la faceta divina que te viene a ver a través de X entidades se presenta ante ti y espera tu respuesta, espera tu reacción. O sea, no se impone así nomás. O sea, es, a ver, ¿y qué vas a hacer tú con esto? ¿Qué decisión tomas? ¿Cómo te posicionas? Y entonces se deja pasar un tiempo prudencial. O sea, no se te presiona diciendo, no, ahora mismo y en este minuto tienes que decidirte y tienes que cambiar tu vida ahora mismo y en este minuto. Se te da un tiempo prudencial, tanto en el sueño, bueno, a veces te despiertas y ya está, pero la etapa posterior, los días posteriores, tu alma va a estar deliberando. Puede que tu yo consciente no lo sepa del todo verbalizar, como yo lo estoy haciendo ahora, pero el alma va a estar deliberando. Y dependiendo de tu deliberación, de tu discernimiento y de tu posición, o sea, dependiendo de si lo quieres o no lo quieres, los hechos futuros seguirán un curso o seguirán otro. Así que bueno, ya termino diciendo, el sueño con Miguel tuvo una deliberación, por mi parte, bastante fácil, entre comillas. No me costaba mucho entender hacia dónde quería ir mi alma. O sea, me parecía bastante claro que ayudar era mejor que no ayudar. Y me pareció bastante claro que Miguel era un ser de luz consagrado al servicio, a la ayuda a la vida. No me costaba identificarlo como algo bueno. El sueño de las ancianas estas, que llamé hadas, me costó un poco más porque era muy raro. Aquello era bastante más raro, no tenía un marco referencial para ello, pero reflexionando sobre todo lo sucedido y con aquello de las flores, el tema, el símbolo de las flores, la realidad de las flores, bueno, me parecía que había allí algo muy hermoso, además había sentido mucho amor, un amor muy grande en aquel paraíso subterráneo, entonces, bueno, me costó un poco más que en el sueño de Miguel, pero me posicioné también en aceptar aquello y en quererlo en mi vida, en ir en esa dirección y en hacer caso de los consejos que se me dieron, comprarme las botas diferentes, empezar a pensar en ir más al campo, etcétera, etcétera. Llegamos al sueño de Anubis y me costó más todavía. ¿Por qué estoy haciendo este repaso? Para que se vea
que las iniciaciones, las confrontaciones y las presentaciones van siempre escalando dificultad. Es decir, porque se te prepara con lo que es más fácil para ti. Pero bueno, pues hay un desafío creciente, es decir, se va avanzando conforme pues tu alma puede digerir y manejar los diferentes temas. Y llegamos al final, al misterio misterioso, como yo digo, al Mister Misterio, que es Anubis. Y que a lo mejor pues ni siquiera debería llamarlo Anubis. Me lo he planteado muchas veces, digo, si es que no tendría ni por qué llamarlo Anubis, pero es que no sé cómo llamarlo. O sea, para mí misma es que no necesito ni llamarlo Anubis, no me hace falta. Podría ni siquiera llamarlo. Podría ser, yo qué sé, una entidad sin nombre, o como decían algunos antiguos, un dios sin nombre. Bueno, no sé, me da igual, pero claro, tengo toda esta faceta de hablar para el público o de escribir y tal, entonces, como lo mencionas, yo con el tiempo además, ya cuando tuve la capacidad de dialogar con él me dijo que bueno, que no estaba tan mal porque dentro de la mitología de Anubis o de los símbolos de Anubis, pues había algunas cosas interesantes. Y que estaba bien, que a veces a un alma le llega el nombre de una deidad o de una entidad o de un ángel o X, te llegan nombres propios a veces con el fin de que investigues y de que aprendas algo de lo que está asociado con ese nombre. Pero no es tan importante. No es tan importante en ese sentido. ¿Me explico? Y bueno, pues eso es todo, que no es poco.